siento es que estoy aquí. Que con la misma camarita que estabas antes. Ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya sabe usted que siempre hay experimentos y circunstancias técnicas que no siempre nos permiten estar con toda rapidez y con toda precisión, pero lo importante es que estamos juntos y que podemos analizar algunas de las cosas que van sucediendo en la política nacional, que como usted sabe y como los decimos con toda frecuencia, está cargadita todo el tiempo, está movida en todo lo que se refiere a este tipo de cosas y de hechos y de circunstancias que nos ayudan a estar atentos a lo que va sucediendo. Por una parte, hay una noticia que da cuenta, que da una muestra de lo que está sucediendo en el terreno de la batalla que está realizando, el el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Pues resulta que han ejecutado a un agente de esa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un agente de investigación ejecutado en Culiacán, lo cual nos da pues una clara idea de lo que se está viendo y viviendo en este terreno en el cual el secretario Omar García Harfuch está realizando una serie de actos a lo largo del país. Usted puede estar viendo actualmente cómo se están dando detenciones, búsquedas de algunos personajes relevantes del crimen organizado, en circunstancias que luego hacen recordar algunas etapas del propio Genaro García Luna, cuando había este tipo de acciones muy efectistas, muy manejables en términos de imagen, en los medios de comunicación, por las detenciones, por los personajes, por los operativos, por las armas decomisadas, por las circunstancias y luego todo lo que ha habido ahí. Aquí se está hablando de un agente de investigación. Usted sabe que una de las premisas de Omar García Harfuch es el desplegar una tarea de investigación, de inteligencia y no solamente del golpe directo. Esa es una de las postulaciones o de las propuestas que hace el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso al mismo tiempo que en Comitán, Chiapas, donde las cosas se han estado desbordando como buena parte de Chiapas, 4 mandos de la policía de Comitán entraron ya al penal de la Mate, dentro de las detenciones que hubo de decenas, 90 y tantos, 100 policías municipales y mandos municipales que fueron detenidos, acusados de motín y de ejercicio ilegal del servicio público, los 4 mandos de lo cual le estoy comentando. Y por otra parte, Osiel Cárdenas, contra el cual se están librando diversas órdenes de aprehensión, es obvio que ya está detenido y encarcelado, pero siguen los procesos por las diferentes acusaciones que hay en contra de él. Así es que bueno, gracias a Hipatia de Alejandría, dice Julio, ya me preparaba para hacer solo, digo, ya se borró aquí está, ya me preparaba para, bum, 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 para hacer solo una radioescucha. Ahí dice, pues sí, buenas, don Julio, puede saludar a mi tío Tato, que está felizmente esperando que hable del drano de Infonavit. Saludos a tutti la bandi, dice Michelle Mora. Muchas gracias. Jorge Hernández, dice, trabaja parecido a García Luna. ¿Quién sabe por qué será? Dice María Goretti Vázquez Sánchez. Buenas noches, ya hace días me llega la notificación, pero al abrir no está el programa, sino un video que nada tiene que ver con el programa. Qué raro lo que nos dice María Goretti Vázquez Sánchez. Dice, ya hace días me llega la notificación, pero al abrir no está el programa, sino un video que nada tiene que ver con el programa. Bueno, eso es lo que hay. Ángeles Guerrero, mi querida esposa, dice, jajaja, es que estamos experimentando con una nueva plataforma. ¡Qué horror! Y el licenciado tan paciente que es. Bueno, sí, soy extremadamente paciente. Mentira. ¿Eh? Mentira. Mentira.
No puede ser, dice Ángeles Guerrero, que no soy tan paciente como es que ella lo escribió, dice ahí, pero bueno. Viridiana Jaramillo dice aquí somos paciente, Julio, tranquilo, que se preocupe Paciente Laida. entre comillas. Paciente entre comillas, ya ves, Ángeles, me estás aquí echando de cabeza. ¿Qué va a pensar la audiencia? Eh, Lino Larios dice, ojalá y Omar Harfus se lleve a trabajar con él a la señorita Mayer. Bueno, vamos dejándola, yo creo. Julio, tu opinión del caso Tancanwitz en San Luis Potosí. Bueno, pues la verdad es que San Luis Potosí vive una situación muy preocupante, con muchos actos de violencia, con mucha presencia de grupos del crimen organizado. Hace la última o penúltima ocasión en que estuve por allá en San Luis Potosí, una persona conocedora del asunto me decía, es que el gran problema es que hay demasiados grupos concurrentes en el estado que llegan y actúan sin que haya control policíaco o ni cuál grupo fue, ni de dónde, ni por qué, porque hay una excesiva presencia y participación de esos grupos en San Luis Potosí. Por otra parte, en el caso específico de Tancanwitz, pues mucha mezcolanza de intereses políticos con acusaciones como presuntos sospechosos de políticos, algunos relacionados con el Partido Acción Nacional, dado que el actual ocupante, perdón, el ocupante que estaba en la presidencia municipal era miembro del partido Morena, muy joven, 32, 33 años de edad. Bueno, pues así está lo que dice aquí. El Verso dice, Lavalle lleva haciendo negocios con Laida desde antes, le lava dinero con la supuesta renta de propiedades y como premio lo hizo secretario de Economía con el discurso del pragmatismo y el perdón. Bueno, dice Viridiana Jaramillo, si dejan like, mejoran las transmisiones, dejen like, ese es un buen consejo, dejen like. Bueno, voy a pasar enseguida a comentar con ustedes la materia sustancial de lo que tenemos aquí eh, como nuestra principal señalamiento en este momento. Eh, la verdad es que me ha resultado sumamente confirmatorio del espíritu de contradicción, por decirlo suavemente, de Laida Sansores respecto a las propuestas de la llamada Regeneración Nacional. A mí no me pueden señalar como alguien que no conociera o que no supiera lo que es y lo que ha sido la trayectoria política de Laida Sansores, tanto en su historia general como aspirante en varias ocasiones a la gubernatura de Campeche, como en diferentes actividades, otra la más reciente, antes de estar en el gobierno de Campeche, como alcaldesa en la Álvaro Obregón, donde quedaron muchos señalamientos adversos, muchas críticas y muchas menciones acerca de abandonos, desatención, frivolidad y corrupción en hechos relacionados con la Álvaro Obregón. Llegada luego al gobierno de Campeche, Laida Sansores optó por la estridencia, por el caracoleo electorero, por colocarse como una presunta activista desde el máximo cargo de poder en Campeche contra su antecesor, Alejandro Moreno, que desde luego tiene esas y mil razones más para ser sometido al escrutinio público y para ser señalado negativamente en función de lo que realiza y de lo que ha realizado. Pero, pues lo cierto es que entre la estridencia, el ruido, las grabaciones, las menciones y el parloteo que suele realizar Laida Sansores, pues nada se avanzó. Alejandro Moreno sigue vivito y coleando, sigue como presidente reelecto en el PRI con derecho a un periodo más, sigue manejando lo que queda de este fideicomiso de liquidación de lo que fue el partido aplanadora, el PRI, y sigue adelante. Entonces, la verdad es que para efectos de ruido fue mucho el que se hizo desde Campeche contra
el propio Alejandro Moreno, pero ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, que pues, se puede decir que es técnicamente autónoma, pero que en los hechos está adosada al poder de Laida Sansores, no se ha hecho absolutamente nada y en el terreno federal se dice que se le va a dar prioridad al asunto del desafuero de Alito, pero hasta el momento todo ha quedado en mero amago, en meras versiones y hasta ahí. Ahora con lo que ha dicho Laida Sansores, me parece que es una confesión del amiguismo. Ella dice que esencialmente trata de ser recíproca en la relación con un personaje, Jorge Luis Lavalle, que dice que la apoyó en los momentos en los que ella no tenía mayor apoyo, que en momentos críticos estuvo apoyándola y por tanto por una especie de reciprocidad que corresponde más a sentimientos personales que ejecutados en lo individual, pues pueden ser muy valiosos, podrían corresponder a la ética. Es decir, yo le respondo a quien me ayudó en su momento y soy solidaria o solidario con él o con ella. Bien, eso puede ser desde el punto de vista ético o moral, pero desde el punto de vista político lo que se está señalando respecto a Jorge Luis Lavalle no es si le ayudó o no le ayudó en ciertos momentos a la señora Laida Sansores, sino el hecho de lo que política y cívicamente corresponde como responsabilidad de Jorge Luis Lavalle. El Laida Sansores se refugia ahora en tecnicismos legaloides y así como durante largo tiempo mantuvo una campaña de señalamientos sin las pruebas correspondientes, sin las denuncias correspondientes contra Alejandro Moreno, y que ella se esmeró en tener una permanente denuncia en términos muy gruesos y muy fuertes y muy directos contra Alejandro Moreno. No es que vayamos a defender aquí ni remotamente a Alejandro Moreno, pero desde luego que resulta muy preocupante el hecho de que tenga que estar haciendo este tipo de maromas la señora Sansores para tratar de establecer que mientras alguien no tiene una sentencia definitiva, un caso juzgado respecto a las acusaciones en su contra, pues está absolutamente libre de cualquier circunstancia política, ideológica y cívica para poder ocupar un cargo en un proceso que se autodenomina o se inscribe en el terreno de lo que se ha llamado la regeneración nacional. Sí, es cierto lo que jurídicamente se dice ahí, mientras alguien no esté sentenciado, una sentencia en firme que establezca una culpabilidad, puede darse el caso. Se ha dado incluso de algún presidente municipal que ha despachado desde la cárcel porque finalmente tenía sus derechos políticos a salvo mientras no hubiese sido sentenciado en definitiva. Pero de eso, entonces, toda la del catálogo de corrupción que con frecuencia se señala con dedo flamígero y con un sentido latigueante contra políticos del pasado, calderonistas, peñistas, priistas, panistas, perredistas, pues no tiene sentido porque no hay una sentencia firme en contra de Calderón, no hay ninguna sentencia firme en contra de él en ningún sentido. Contra Peña Nieto no hay ninguna sentencia en firme en contra de él en ningún sentido. Contra los exgobernadores y contra muchos políticos no hay la sentencia, es decir, jurídicamente ellos están a salvo y pueden ser incorporados a cualquier cargo de Morena, del partido Guinda, de los gobiernos morenistas, porque pues a fin de cuentas, mientras no haya esos señalamientos específicos ya con sentencia en firme, pues ella dice que ella se acoge a la presunción de inocencia. Y le digo, señora Laida Sansores, ¿hay presunción de inocencia de Peña Nieto? ¿Hay presunción de inocencia que valga para Alejandro Moreno? ¿Hay presunción de inocencia para Felipe Calderón? Hay presunción de inocencia para los diferentes funcionarios de los gabinetes de Calderón, de Peña Nieto, para los que han saqueado su estado, inclusive, señora secretaria, señora gobernadora Laida Sansores, pues no los hay. Y eso faculta o permite que se trate de tejer un alegato sentimentaloide, retórico, francamente sin sustancia, para decir,
Pues si no hay ninguna sentencia, yo abogo por la presunción de inocencia y no hay manera hasta este momento de que le pruebe nada a estas personas, pues yo lo nombro, porque además está luchando, está ayudando para sacar adelante el desarrollo económico de Campeche. Y señora Laida Sansores, que el movimiento de la Cuarta Transformación al cual usted pertenece y al que le ha declarado y le ha dedicado loas, discursos vehementes, sobre todo al presidente López Obrador, y ahora también con la misma mezcla azucarada que lleva casi a un riesgo de infarto por exceso de azúcar, usted ahora está elogiando y barbeando a la presidenta Sheinbaum diciendo que ilumina la milpa y que seguramente habrá grandes frutos de lo que realiza. O sea, es muy fácil adjetivar, es muy fácil hacer loas, es muy fácil ser lambiscón o lambiscona y es muy fácil traicionar y es muy fácil luego pretender culpar a otros porque además resulta francamente deplorable que pretenda culpar a periodistas de lo que usted llama linchamiento. El linchamiento de un inocente. Ah, caray, ¿a cuántas personas habrá usted linchado con su verborrea constante, señora Laida Sansores? ¿A cuántos? ¿A cuántos habrá usted linchado? Lo que ha hecho con Alejandro Moreno, indefendible, impresentable, pero sin ninguna evidencia jurídica en contra. Eso fue un linchamiento. Y luego pretender culpar a personajes del periodismo como Alejandro Páez Varela, como Álvaro Delgado, que son periodistas a toda carta de cabalidad y que han estado constantemente haciendo radiografía de lo que sucede en el país en términos críticos de la corrupción, de los abusos y de mil cosas por el estilo, tratar de embadurnarlos y culparlos de algo que, señora Laida Sansores, es responsabilidad suya. Usted fue quien decidió colocarle el cargo de secretario de Desarrollo Económico a un personaje con brazalete electrónico porque sigue sujeto a un proceso judicial del cual usted no es juez ni magistrada ni ministra para determinar, como lo hizo en días anteriores, que es inocente Jorge Luis Lavalle, que es inocente. ¿Usted qué autoridad tiene para decretar eso? En su momento se determinará y aun cuando resultara inocente por las mil razones que pueden declarar inocente a una persona, ya ve usted al propio Emilio Lozoya, es más, de Odebrecht no hay un solo culpable en realidad hasta este momento, así es que Jorge Luis Lavalle pueda quedar como eh, inocente en todo este enredo, pues formaría parte solamente de una de esas circunstancias deplorables de un sistema judicial como el actual. Pero usted debe reconocer que usted nombró a un personaje sujeto a un proceso judicial por actos de corrupción con un brazalete electrónico para impedirle que salga del país y obligado a cumplir con responsabilidades judiciales de ir a firmar cada 15 días y todo ello, usted lo nombró. Nadie levantó, nadie creó, nadie linchó, nadie creó esto más que usted misma. Y la verdad es que hasta ahora sigue tratando de eludir con verborrea, no con otra cosa, este tipo de hechos. En fin, pues bueno, es lo que tenemos aquí. Don Julio dice Felipe Sánchez, mande saludos a los de Spotify. Claro, Felipe Sánchez, claro que sí. Muchos saludos a quienes nos escuchan a través de Spotify y de 4 o 5 canales de podcast que diariamente hacemos todo el trabajo para que estén nuestros programas también ahí en podcast, donde ustedes los pueden escuchar. Qué bueno, Felipe Sánchez, que me recuerda esto y un gran saludo a quienes nos escuchan en los diferentes canales de podcast, en este caso particular, Spotify. Guadalupe González López dice, fuera Lavalle. Eh, mm, 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 eh, eh, em, ¿Qué le digo? Bueno, aquí está. Dice Lino Larios, bravo, así se le habla a esa señora. Danitza Quiroz Skidmore dice, qué bueno, Julio, gracias por darle su merecido a esa farsante. Cree que nos ve la cara. Ja, ja, ja.
Sus palabras la pintan de cuerpo entero. Creo que salió del cascarón, dice Alejandro Román López. Y ya me acusan aquí gachamente. Pedro Arreortúa Méndez dice: se está derechizando don Julio. Ándele, yo eso quería ver. Que el tal don Julio se ares a ¿qué? Derechizara. León Vázquez dice: la oportunidad de Julio Aristegui para sacar su veneno. Demos tiempo al tiempo. ¿Cuántas veces Obrador hizo lo mismo? Él decía optar entre inconvenientes. Eso dice León Vázquez. Bien dicho, don Julio, bien dicho, Julio. Saludos desde Montreal, Canadá, dice Oscar Aranda. Guadalupe Jiménez dice: don Julio, todo será igual. Esa es la transformación, actuar como la oposición. Hasta la presidenta se hace de la vista gorda. Híjole, ¿qué le digo respecto a lo que ha sucedido hoy? De ello escribo en la columna Astillero, que puede leerse mañana, porque con el deseo de fortalecer la propuesta de reforma en el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, la presidenta Sheinbaum colocó hoy en la mañanera a Octavio Romero Oropesa, Oro, el tabasqueño que antes fue director de Pemex y ahora es director del Infonavit. Oro negro allá en Pemex, oro inmobiliario ahora en Infonavit. Bueno, pues con la idea de fortalecer el camino para ese tipo de reformas que se están proponiendo, pues Octavio Romero pasó a decir la serie de hechos de corrupción que se realizaron en el Infonavit por parte de directivos, una serie de tranzas en un periodo que fue de 2013 a 2018. Y detalló varios casos y señaló varios casos con pelos y señales, todo lo fue planteando. Pero resulta que uno de quienes fueron directores de ese Infonavit fue ni más ni menos que Alejandro Ismael Murat Hinojosa, hijo de José Murat Casas, que fue gobernador de Oaxaca, que es un priista del estilo más depurado del dinosaurismo priista, o sea, el prismo a la muy vieja usanza, pero que ha tenido una gran habilidad. En 2012 supo armarle a Enrique Peña Nieto lo que sería el Pacto por México, que no estaba considerado en las propuestas ni en la trayectoria de lo que iba a presentar Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno, donde usted sabe, yo lo dije en su momento una y otra vez, el cerebro sustituto de Enrique Peña Nieto era Luis Videgaray, que era quien realmente pensaba, organizaba, planeaba, diseñaba las estrategias. Pero bueno, aquí José Murat y algunos otros cuantos personajes diseñaron y echaron a caminar el proyecto de lo que fue el Pacto por México, que le dio una gran presencia y capacidad de movilidad política a Peña Nieto. Pero en todo ese trayecto, pues resulta que el pago político por todo ese proceso fue que a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, lo nombraran director ni más ni menos que del Infonavit, exactamente del Infonavit. Y luego que hubiera es decir, Alejandro Murat fue gobernador de Oaxaca, pero en realidad él nació en el Estado de México. Su hechura política, su factura, en realidad es una factura realizada por Peña Nieto, quien lo nombró director del Instituto Registral del Estado de México, del registral y de la propiedad pública, algo así, por un lado, y por otro lo nombró también a cargo del Instituto Mexiquense de Radio y Televisión, le entregó, lo hizo notario público, él es notario público, y lo hizo diputado federal. Y cuando llegó a la presidencia de la República, por una vía también fraudulenta, Enrique Peña Nieto, a base de billetazos, se dijo siempre, quedó como director del ISSSTE, que siempre fue un gran negociazo el ser director del ISSSTE, todo lo que se manejaba, todos los contratos del ISSSTE, del Infonavit, todo lo que se manejó en todo ese tiempo eran cosas y circunstancias
que hacían ricos a quienes llegaban ahí y que en muchos casos estuvo Emilio Gamboa Patrón, por ejemplo, estuvo Alfredo del Mazo, pues que eran estaciones de paso para hacer negocio, para enriquecerse, para ganar dinero y seguir haciendo política, como le llaman entre comillas, y seguir adelante. Entonces, ahí llegó eh, Alejandro Murat como director del Infonavit y ahí estuvo hasta que renunció para ser candidato a gobernador por el PRI del estado de Oaxaca, designado e impulsado por el propio Peña Nieto. Ya como gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat pues practicó las mismas artes de acomodos, de conveniencia, pues que son usuales en estos términos de la política, y Oaxaca se convirtió en el lugar de frecuentemente visitado por el presidente López Obrador, que encontraba siempre a un gobernador que hacía reuniones masivas, actos muy coloridos, muy de mucha entrega en el discurso, y era toda una recepción extraordinaria la que se hacía, y el presidente de la República ordenaba hacer ciertas cosas y Alejandro Murat se comprometía a que se realizaban y se cumplían, de tal manera que al menos en lo visual inmediato el presidente de la República encontraba cumplidas sus propuestas. Todo esto en medio de una constantes acusaciones de corrupción, de abusos, de injusticia, de clasismo, de mil cosas, pero bueno, pues se convirtió en uno de los gobernadores favoritos de la 4T en el sexenio pasado, a tal grado que en realidad no presentó oposición para que triunfara quien quedó como sucesor, Salomón Jara, con quien ha tenido dimes y diretes, problemas, jaloneos políticos, pero que finalmente no han pasado de ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el propio eh, Alejandro Murat renunció al PRI. Primero dijo que quería ser candidato presidencial del bloque opositor, donde decían, no, 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 este es un caballo de Troya de López Obrador. Este ya no es priista, sino que viene a hacer barullo y a hacer camorra en el terreno del proceso interno del PRI, el PAN y el PRD. Cuando designaron a Xóchitl Gálvez ya como candidata presidencial, él renunció. Tardó 3 meses. Renunció y a los 3 meses anunció que iba a ser candidato a senador por la vía plurinominal por Morena en 3 meses. O sea, que fue en noviembre de 2023, anunció su salida, su renuncia al PRI. Y en febrero ya estaba anunciando que iba a buscar la candidatura a senador plurinominal. En ese lapso de 3 meses crearon una organización que se llamó Alianza Progresista por México. Usted la recordará. Y dijeron, no vamos por cargos, no queremos posiciones, no queremos candidaturas. Vamos a hacer gira por todo el país apoyando a la doctora Sheinbaum, porque estamos con ella y creemos en ella. La propia Claudia Sheinbaum, y eso lo menciono en la columna astillero que puede leer mañana en La Jornada y en otros medios, la propia Claudia Sheinbaum, de gira por San Luis Potosí, dijo que bueno, que bienvenidos, que ella no tenía nada que ver con esas renuncias, porque eran renuncias, fíjese nada más de quiénes, de Alejandro Murat, que luego sería candidato a senador por Morena, de Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, que luego entraría por la puerta trasera de la 4T, que se llama Partido Verde, y es senador por el Partido Verde. ¿Cómo se llama este hombre? Juan Carlos o José Carlos, Juan Carlos Ramírez, José Carlos Ramírez Marín, yucateco, que también formó parte de esta alianza progresista y entró como senador por la misma puerta trasera del Partido Verde. Adrián Rubalcaba, que había sido alcalde en Coajimalpa y que no alcanzó a ser titular, pero sí quedó como suplente de Manuel Velasco Cuello en el Partido Verde Ecologista de México. Ellos dijeron que no iban por cargos, que no iban por candidaturas. Y la propia, entonces, candidata Sheinbaum dijo que le recordaba a sus seguidores y eh, por aquí lo tengo, pero no sé si a, se lo alcanzo a decir. No, creo que no. Pero bueno, en donde dice la autora Sheinbaum que les recuerda a sus seguidores y a los militantes
que ese tipo de acercamientos, como los de Murat y compañía, pues eran solo eso, pero que no iban a desplazar a nadie ni iban a ocupar espacios, que simplemente se sumaban al proceso de lucha por la transformación nacional. Pues no, fíjese nomás lo que sucedió, acabaron siendo senadores, tres titulares y un suplente, y Alejandro Murat es incluso presidente de una de las dos comisiones de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, bueno, pues son cosas muy preocupantes en lo que vamos viendo por aquí. Bueno, Julián Mercado dice la 4T bien diferente, corruptelas que mencionaba Dan Augusto ya olvidadas, lo de Laida también santificado, lo de la ministra plagiaria ya bloqueado, todo ejemplo de honestidad en la 4T. José Rodríguez dice Guadalupe Jiménez, pues qué bueno que se haga de la vista gorda, todos nos hacemos de la vista cuando vemos algo incorrecto, todos tenemos miedo, buena ondita Guadalupe, quién sabe exactamente a qué se refiere, pero lo he leído tal como está ahí. Antonio Vázquez dice, si Laida no saca de inmediato a ese corrupto de ese puesto clave del Estado, quedará tristemente como una traidora de la 4T y una integrante más de las Poquianchis. Órale. Ana María Santos Ramírez dice, sea culpable o no, no tiene por qué ponerlo de alto funcionario. Esto despierta sospechas. ¿Qué le debe Laida a este sujeto? Pregunta Ana María Santos. La doctora Rosalía López dice, Laida, Lavalle, Murat, juniors del prianismo. Aldo Vázquez dice, a este paso van a terminar invitando a Lili Telles y a Germán Martínez para una curul legislativa. Sí, imagínense, nomás eso faltaría, ¿verdad? Aldo Vázquez. Kim Bill dice, estimado Julio, cuando estaba AMLO en el Ejecutivo, me molestaban mucho tus críticas a la 4T, pero ahora sí se merecen todo lo que les digas, se lo han ganado con creces. Date, órale, date. Dice José Martín López Lazos y Carlos Martínez Velázquez, nombrado por AMLO como director del Infonavit, agrego yo, no descubrió esa corrupción que hoy se denunció, complicidad o cálculo político. Anacleta Cucoleta, órale, qué nombrecito. Dice, Campeche votamos por Morena y si esta farsante se quitó la máscara, no la queremos de gobernadora. Es una burla o estará loca de amor, ya nomás atole con el dedo. Nos cree pendejos, nos falta al respeto. Dice Salvador Espinosa, ¿y qué hay del subdirector en el periodo de López Obrador? ¿No se enteró de estos fraudes? Isabel Ayala dice, en el 2017 le dieron la notaría 175 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a Alejandro Murat Hinojosa. En 2017, mire usted lo que son las cosas. El Mariachi Ninja dice, como el grupo de los Murat, en Morena ya habían aceptado el grupo de Gerardo Sosa Castelán, un nefastísimo líder del grupo Universidad de Hidalgo. Sí, Mariachi Ninja, efectivamente, el grupo de Gerardo Sosa Castelán, que tuvo las diputaciones locales y metieron dinero y colocaron personajes, y hayan ese grupo llamado en su momento la Sosa Nostra, porque el líder máximo, Gerardo Sosa Castelán, convirtió aquello pues en un grupo político mafioso, controlador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí. Déjenme ver qué dice aquí. Adolfo Mesa dice, Sansores está en proceso de liliteyesación. Bueno, Viridiana Jaramillo dice, Alejandra del Moral, contrincante de Delfina, sí es cierto. Después de su tranza en desvíos, también se subió al tren de la presidenta Claudia. Sí, tranquilamente la nombraron que directora de una agencia para la promoción de México en el extranjero o algo así por el estilo. Tranquilamente, Alejandra del Moral, sí, cómo no, véngase para acá, véngase para acá. Guillermo Arellanes dice, estaría bien que en Oaxaca se realizara la operación Enjambre, especialmente en la costa oaxaqueña. Bueno, pues vamos con todo esto. Esto que dice HGLO3. Dice, el papá de Laida fue el Alito en su época de Campeche.
Flor de María Hernández nos envió un apoyo económico. Ya no recibimos apoyos económicos por aquí, supongo y espero que lo estén haciendo por la vía de Patreon, donde estamos ahí trabajando para tener cada vez más respaldo económico que nos pueda ayudar a seguir adelante con este proyecto. A ver, esperen, porque aquí vi un señalamiento que me parece muy interesante. Salvador Espinosa dice, ¿y la Secretaría de la Función Pública qué hizo al respecto? Cayó como momia. Pues es que Salvador Espinosa, la verdad es que la Secretaría de la Función Pública desapareció, no tuvo ninguna presencia verdadera, tuvo un momento de esperanza y de expectativa con Irma Heréndira Sandoval, y cuando ella salió se colocó a un personaje opaco, sin mayor trascendencia, sin fuerza política, sin mayor personalidad y fuerza para enfrentar y confrontar los hechos de corrupción, nada más para que sobrellevara las cosas, para que estuviera por ahí sobrellevando todo ello. Rodrigo Mariano dice, me parece perfecto que salga toda la corrupción, es el pretexto perfecto para limpiar el movimiento de la 4T. Hay más oposición dentro de Morena que fuera de Morena. Bueno, pues muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos, recuerde que mañana a las 7:30 de la mañana inicia nuestro programa con la transmisión de la conferencia matutina de prensa de la presidenta Sheinbaum. Luego entran o el Alex Fernanda o Hiroko Nakamura para conducir el programa de a las 9, y a la 1 de la tarde está, en estos días y hasta el 6 de enero, está Marta Olivia López conduciendo el programa de Astillero Informa. Y yo estaré mañana nuevamente con ustedes por aquí en una videocharla astillada más. Por esta ocasión, gracias, buenas noches, hasta pronto. Hacerse patrocinador de Astillero a través de Patreon es un proceso sencillo. Aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo. Paso número 1. Crea una cuenta en Patreon. Ve al sitio patreon.com y haz clic en el botón Unirse, que está en la esquina superior derecha. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Apple o usando un correo electrónico. Paso número 2. Busca la página de Julio Astillero en Patreon. Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar el perfil de Julio Astillero. Paso número 3. Elige el nivel de suscripción. Una vez dentro de la página de Julio Astillero en Patreon, revisa los niveles de membresía. Lee las descripciones de cada nivel para conocer su costo y qué beneficios ofrece. Y selecciona el nivel que más te interese haciendo clic en el botón Súmate. Paso número 4. Configura tu pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. El pago es 100% seguro. Revisa los detalles de tu suscripción y asegúrate que todo esté correcto. Haz clic en el botón de confirmación para completar el proceso de suscripción. Bienvenido a la tripulación. Asegúrate de revisar la página de Patreon de Julio Astillero regularmente para ver cualquier nuevo contenido y actualizaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes enviar mensajes al equipo de Astillero a través de la plataforma de Patreon. Y en cualquier momento puedes cambiar tu nivel de suscripción o cancelar la suscripción desde tu configuración de cuenta en Patreon. Siguiendo estos pasos, podrás apoyar a Julio Astillero y al periodismo en resistencia.